Hola amigazo, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar de Maradona en un nuevo Treyes Te Atiende. Recuerdo sobre todo el año pasado, 2024, hacer muchos Treyes Te Atiende de Maradona. En este caso es un video que me lo pasaron hace rato, pero dije, me lo voy a guardar para una ocasión especial y qué mejor que hacerlo que un 25 de noviembre. Y esto es porque el señor, y lo voy a decir, a mí no me importa, lo voy a decir que sea conocido, que sea un comentario de un short, no me interesa, acá lo que importa es el argumento, no quién lo dice. Álvaro Morales, y esto no lo hago por visita, fama, no me interesa, si fuera por eso no hablaría de Uzbekistán o de Irán como hago a veces, o como de Corea del Norte para el Mundial, porque el algoritmo no me importa. Yo hago los videos porque me gusta hablar de fútbol. Y me gusta defender la historia, cosa que no pasa acá. Aparte porque se dicen mentiras y falacias. Por eso lo hago, no por quién lo dice. El señor Álvaro Morales hablaba de Maradona, diciendo que era un tramposo, que si la droga y la ciencia, no sé qué. Que aparte dice la ciencia, sí, pero explícame en qué lo ayuda según la ciencia. Ni siquiera es como que se pone a explicar, es como que tira, ¿viste? Para quedar como, wow, qué genio, dijo la ciencia. Sí, pero explícame por qué lo ayuda o por qué no lo ayuda. ¿En qué fase lo ayuda o en qué no? ¿Cómo son las recuperaciones de las lesiones? Que eso no explica porque empieza a decir que le ayudaba más resistente a lesiones, no sé qué. Flaco. El tipo tuvo primero, bueno, en Barcelona la hepatitis, lo rompieron contra el Athletic de Bilbao y tardó muchísimo en recuperarse. Y esa lesión le condicionó demasiado la carrera. Y te voy a explicar el por qué. Porque si bien no tengo la edad de este señor, que no me interesa tampoco eso, una persona que, como muchos de ustedes, hemos visto partidos completos de Diego Armando Maradona en Futbolía, que tenés para ver 200. Tenés para ver. Evidentemente, cuando uno se pone a ver los partidos completos de Maradona, encuentran el Diego más joven, muy finales de los 70, ahora estoy viendo 45 años tiene este tipo. Ponele que en vivo habrá visto de finales de los 80 en adelante. Es decir, habrá visto de finales del Napoli en adelante de Maradona. Y cuando vino acá a Newell's, a Boca, bueno, el paso en Sevilla. Es decir, habrá que preguntarle al señor Álvaro Morales cuántos partidos completos vio de Maradona antes de finales de los 80, para estar tan seguro de hablar de él. No me interesa que tenga 45 años, porque a mí esto no se trata de la edad, se trata de la calidad argumental. Y tiene que ver con que Maradona, en aquel momento, tuvo lesiones que le costó muchísimo recuperarse. La de Athletic de Bilbao no es menor, porque el Maradona, y acá te lo resaltaba, del principio de los 80, era mucho más explosivo en su juego, mucho más de línea de ataque, a veces hasta jugaba de falso punta. Tipo que era más goleador, un tipo que avanzaba mucho más en los últimos metros, mucho más explosivo con pelota, más desequilibrante y era más individualista también. Son detalles no menores. Vos te das cuenta viendo los partidos enteros de Maradona en aquellos años, en Argentina de Menotti, en el Barcelona, en Boca, lamentablemente en Argentinos Juniors, su etapa más goleadora, que es la que niegan todos, cuando dice Maradona no era goleador, y lo era, y en Boca también fue bastante goleador, y en Barcelona lo mismo. En esa etapa, lamentablemente del bicho, no hay mucho para analizar de argentinos porque solamente hay 2 partidos enteros, aunque el que hace contra Boca es de lo mejor que he visto de Maradona en futbolía, y mirá que tenés para agarrarte de él, porque tenés cada obra de arte de Diego impresionante. Pero si vamos a esa lesión, si vos ves el Maradona post-Barcelona, no es simplemente la liga que era más defensiva, que ahora vamos a entrar en eso porque él habla de los goles y hay un detalle que él no pone en contexto, que por eso te lo decía en el video anterior, qué importante es el contexto. Este muchacho Álvaro Morales habla de Maradona, de la trampa, y es lo que te digo, no te explica de las lesiones, que evidentemente en esa época costaba mucho más recuperarse porque los jugadores no tenían la ventaja que tienen los de hoy, que es la medicina de ahora. Eso también es un detalle importante. Y además, como te mataban a patadas mucho más, que acá encima en un momento dice que lo respetaban, que no le iban a pegar, ridiculeces. Como te mataban a patadas criminales que los árbitros permitían, evidentemente también el riesgo de lesión era mucho mayor. Y el Maradona en el Napoli y Argentina de Bilardo y todo lo que vino a posteriori de eso, más allá de que después obviamente, después de los 30 el rendimiento suele bajar, vos ves que ese Maradona ya era más cerebral, se tiraba metros mucho más atrás, ya metía pases más largos, que a veces hacía alguno de Rabón, algún invento genial que siempre hacía. Y obviamente pasan otras jugadas de él explosivo, metiéndose a varios jugadores, pero ya era un poco más cerebral, ya era más armador. ¿Por qué? Porque siendo joven en esa época, mediados de los 80,
como había perdido la explosividad, aprovechó sus características de entender el juego, por lo menos en esas facetas, y entender a sus compañeros, y la capacidad de liderazgo que tenía para agarrar la pelota y armar, convirtió a un jugador que se pudo reinventar, que ahí está la clave. Maradona pudo reinventarse. Y eso no lo hace cualquiera, porque ¿qué te dicen los jugadores ahora? No, se reinventa la versatilidad y todas estas pavadas. Bueno, Maradona lo tenía. Fue capaz de reinventarse, fue capaz de arriesgar su juego sin perder ese talento que tenía, sin perder esa esencia, para siendo quizás menos jugador que antes. Por eso siempre digo que el mejor Maradona es de principios de los 80, porque era más desequilibrante para romperte un partido. Aún así seguía siendo de lo mejor del mundo. Imagínate lo bueno que era Maradona. Con todas las patadas que pegaban en aquella época, los permitidos que había, cómo te rompían a pedazos. Aún así hacía las diferencias. Porque no es fácil jugar cuando te vienen matando a patadas con sistemas tan rocosos como los italianos. No es fácil. Y encima acá el tipo dice, no, Messi 10 años en Europa, por eso se lo reconozco. Aunque sea que, bueno, ya sabemos lo que piensa este señor de Messi. Que no voy a entrar en eso. Pero lo que el tipo no entiende es que Maradona no necesitó jugar 25 millones de años en Europa para demostrarme que es bueno. Primero, que el que es bueno siempre, que hay gente que no entiende esa frase. Y me refiero a que es bueno siempre, no hace falta esperar a ver si se va a Europa, a ver si es bueno o no. A vos te lo demuestra por las características que tiene, no por si juega en un equipo o no. No es un condicionante, no. Es bueno a pesar de en el equipo en el que juega, a pesar de los compañeros que tiene, a pesar de la época en la que juega. Ese es el punto. ¿Y por qué? Porque cuando vos ves los partidos completos en Boca, que tenés bastante para ver del Diego en el equipo de la Ribera, te vas a dar cuenta que el nivel del fútbol argentino era top mundial, que era de las mejores ligas del mundo. Algunos dicen los 90 época de oro del fútbol argentino, no comparto. En los 80 había más nivel todavía. Si uno ve los equipos, era todos seleccionados nacionales. River, lo que era Boca River en los 80. Por favor, mirá los partidos de Boca River en el año 81. Pero un nivel de selección en ambos lados. ¿Sabés el nivel que es eso? Lo bueno que tenías que ser para jugar en ese fútbol argentino. No como ahora, que está todo arruinado, que no hay dudas. No solo por los formatos de porquería, que son todos un desastre, sino por el nivel que es bajísimo a nivel jugadores. Que eso también es importante, bajísimo. Que acá vienen a jugar de pena, porque no queda otra, nadie quiere jugar acá. Vienen a retirarse. No vienen porque esto de no amo a mi club. No, pará. Primero amás a vos mismo y a tu carrera. Que está bien, pero decímelo. No me vengas a compensarme la camiseta, no. Volvés acá porque te tenés que venir a retirar y no te queda otra. Si no, no venís. En esa época, para jugar ahí en el fútbol argentino, tenía que ser bueno, en serio. Argentina, Brasil lo mismo, Porque hay partidos de Maradona contra algún que otro equipo brasileño, contra el Flamengo de Zico, un 2-0 con doblete del propio Zico. Y el nivel en ese momento era altísimo. No hacía falta irse a Europa. Que yo tenía que esperar a que Maradona, a ver si jugaba en el Napoli, y que si se queda toda la carrera en Boca, ¿pasa a ser menos en la historia? No, ¿qué va a pasarme a ser menos en la historia? Si las características del jugador no cambian, lo desequilibrante que era. Por eso te digo que el que es bueno siempre, porque Maradona no hacía falta esperar a que vaya al Napoli. Que ojo, lo que hizo el Napoli es de un mérito tremendo. Porque era la época dorada del calcio italiano, con un equipo que era bastante menos que los Juventus, Inter, Milan, Roma. Y es un mérito increíble poder brillar en un equipo así como el Napoli, con los sistemas defensivos que había en Italia y que se jugaban menos partidos. Que acá entra un detalle. El tipo empieza a decir, no, pero Maradona no pasó los 20 goles. ¿Qué me importa? Mira estadística. No, que se hizo más goles. ¿Qué interesa? Porque hay un montón de jugadas que Maradona, sin hacer ni el gol ni la asistencia, fue el más importante. ¿Por qué? Porque fue capaz de romper a toda la defensa y darle espacios a sus compañeros para que el equipo pueda hacer más goles. Eso era Diego Armando Maradona. Un montón de pases de gol que el compañero tiene que empujar, que tiene su mérito, porque tiene que estar ahí anticipándose, saber posicionarse para encontrar el momento justo de empujar. Pero tenés que hablar de toda la jugada previa. Hay una jugada, una Argentina-Valencia, un amistoso. Maradona se pasa a todos y da la asistencia. Y que van a decir, no, pero el gol lo hizo otro. ¿Y qué vas a decir? ¿Que fue más importante que Maradona en la jugada? No significa que no fue importante, pero hay porcentajes. No digo exactos, no me interesa hablar de números. Hablo de impacto en la jugada. Y muchas veces pasan partidos que un jugador, sobre todo los delanteros, arrastra una marca y eso permite
que se abra una defensa, encuentre un pasillo el que tiene la pelota y pueda convertir el gol. Y eso no sale en la estadística, amigo mío. Fíjate qué importante es ver los partidos completos y entender el contexto. Porque él dice, no pasa los 20 goles. Pero se juegan menos partidos. Álvaro Morales. Me duele la garganta porque de lo que grité. Se juegan menos partidos. 30. No se jugaban 38 como ahora. 30 partidos, 8 menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menos. Se jugaban. ¿Te das cuenta que obviamente no van a ser la misma cantidad de goles que ahora? Si se juegan 38 en Italia y no vas a decir que la liga italiana de ahora es como la de antes. Hablo de la liga italiana, no hablo del fútbol en general, de jugar... Otra discusión. Dejémonos de joder. Aparte con lo rocoso que eran los equipos, con los defensivos que eran. El Cerrojo Calcio, ¿de dónde viene el Cerrojo? Catenaccio, italiano, Italia. De ahí viene. Y 30 partidos se jugaban. Que esta es otra, cuando te dicen, no, las ligas, los mismos partidos. No eran los mismos partidos ni los mismos equipos en calidad. Y el otro día me lo resaltaba uno en comentarios, que bien resaltado eso, que no lo dije en un video, por eso es muy importante ustedes en comunidad, porque ustedes valen mucho para comentar. La ley Bosman, máximo 3 extranjeros por equipo. 1, 2, 3. Agarrás, te compras un cuaderno, te compras una lapicera y anotás 1, 2, 3 extranjeros máximo por equipo. No como ahora, que viene cualquiera de cualquier país a jugar. Y claro, ahora cualquiera juega en Europa, mucho más fácil. En ese momento, para jugar en Europa y en Italia, tenías que ser, pero buenísimo. No un jugador normal, buenísimo tenías que ser. Y ahora no. Ahora haces 2 goles, un tiro libre y ya está. Sos el mejor del mundo. Dejémonos de joder. Mirá cómo bajó la vara. ¿Cómo va a ser la misma cantidad de goles que un jugador actual si jugaba mucho menos partidos? Quagliarella hizo un montón de goles en Italia. ¿Y qué me vas a decir? No, Quagliarella hizo más goles que Maradona en una temporada en Italia. Entonces Quagliarella no sabe ser mejor porque hizo más goles. Y sí, se juegan más partidos. Fíjate por qué en los 90... empezaron a hacer mucho más seguido, más de 20 goles en Italia, porque empezó lo de los extranjeros, ya no eran tan defensivos los equipos como en los 80 y era mucho más fácil que en los 80 hacer goles. Aún así, era top mundial Italia en los 90. Ya en los 2000, sobre todo en los 2010, ahí ya está. Se fue todo para abajo. Y bueno, te das cuenta por qué la selección está como está. Porque perdió la identidad de Italia. 30 partidos se jugaban. Temporada 88-89. 34 partidos, 4 partidos menos. Ahí empezá a restar si querés. Agarrá el cuaderno que te compraste, Álvaro Morales, y empezá a tachar. 1, 2, 3, 4. Me quedan 4. 4 partidos menos se jugaban. Y ya era lo último de Maradona en Italia. Ya a finales de los 80. Que imagino que habrá empezado el fútbol ahí. Supongo, qué sé yo. No sé. Ahí no voy a hablar de lo que no sé. Como hacen muchos que hablan y no saben. No. Se jugaban 34 partidos. Menos todavía, Y 38 partidos como ahora, que se juegan en la mayoría de ligas en Europa, salvo Alemania. Ahora Francia también descontó la cantidad de partidos. Bueno, si empiezan a ver que la mayoría se juegan 38, recién en la temporada, en Italia hablo, en la temporada 2004-2005, pasaron ¿cuánto? 16 años recién para que se jueguen 38 partidos. Y de 30 a 38 pasaron, ¿cuántos partidos? 17 años. 17 años hubo que esperar para que se jueguen la misma cantidad de partidos. Y me habla, no, pero 20 goles. Dejate joder, porque no era que Maradona hacía 20 y el de al lado hacía 40, no. Maradona hacía 20, pero los demás también. A veces Platini, en la que jugó sí con Udinese. Y ojo, no me interesan los numeritos. Te hablo de ver los partidos completos, ver por qué hacían menos goles. Bueno, ahí explica el contexto. Cerrojos defensivos, era muy difícil entrarle a la Juventus, al Inter, a la Roma y hasta los equipos menores. Porque hasta un partido con Hellas Verona era difícil en ese momento. No era fácil, Para nada. Hasta un partido con el Lazio, todos los equipos eran durísimos, porque era la prioridad. Por eso los italianos que jugaban en esa liga, que eran mayoría obviamente por el cupo extranjero, que recién en los 90 con la ley Bosman cambia todo. Evidentemente por eso Italia peleaba y era buenísima. Porque hasta jugar de 7 puntos por ahí, en esa época, hoy serían 10. Porque en Italia había muy alto nivel, sobre todo en los defensas. Jugar en mitad de cancha para adelante también, que esos son los llamados fantasistas.
Detalle no menor. Entonces vos hablás de goles, cuando ni siquiera explicás cómo fueron los goles de Maradona, cuando Maradona no se mide en goles, Maradona no pasa la historia por si hizo goles o no, por lo que jugaba el fútbol, por lo que aportaba un equipo. No te hablo de jugaba lindo, no te hablo de highlights. A mí los highlights no me interesan, te hablo de ver partidos completos. Te hablo de las características que tenía, lo desequilibrante que era, cómo la llevaba pegada, atada al pie, cómo sabía girarse para sacar ventaja del defensor y mover el cuerpo hacia afuera, porque como tenía el centro de gravedad bajo, sacaba ventaja a partir de eso, gracias a su talento, a su capacidad individual, cómo escondía la pelota muy bien. Y esto no lo digo por ver un videito, no te digo por ver un resumen, no, ver partidos completos, ver las fallas y virtudes de Maradona, lo bueno y lo malo, todo te estoy diciendo, todo. Y no es para que coincidan conmigo, lo digo siempre, es para que vos mismo lo veas. Y hasta vos puedes sacar otra conclusión que por ahí no saco y me olvido. Algún pase de Rabona, algún pase entre líneas, a una jugada donde ya desequilibra por fuera y se desarma toda la defensa, todo ese cerrojo lo destroza. Por eso lo van a buscar. ¿Por qué? Porque Maradona, aunque no parezca, tenía ese estilo parecido a los italianos. No hablo solo en personalidad, que él se sintió identificado con Nápoles y todo eso. Hablo de que Argentina por algo tiene mucho que ver con Italia. Acá tiene que ver el tema de la inmigración. Muchas cosas parecidas hasta el fútbol. Argentina también tiene ese fútbol de Italia de aguerrido, en defensa. Pero Italia tiene muchos fantasistas, muchos números 10. Y en Maradona, que encima sumale que tiene todo el potrero acá de Argentina y sudamericano. Por eso Maradona lo presume siempre, todo, o lo presumía, mejor dicho, el potrero. Tiene que ver porque Maradona también, sin ser italiano, era un fantasista más. Y encima con todo el potrero y la magia que tenía, como ninguno. Imagínate, si yo me voy a preocupar porque hizo 20 goles o 40. Por favor. Pero acá no solo es lo peor, sino que habla del partido con Inglaterra. Que habría que preguntarle si lo vio completo. Primer punto, si vio el partido completo con Inglaterra. Que nosotros hemos visto todo el Mundial 86. Hay un video en el canal analizando la Argentina 86 de todos los partidos uno por uno. Lo pueden buscar en YouTube. Ni siquiera hace falta ir a Futbolía. En YouTube tenés el partido enterito para ver todo. Ahí sí, pones las pausas que querés, todo lo que quieras. Él habla de que a Fenwick, en esa patada que le mete a Maradona, que no había sido ni falta, que estaba condicionado. Ya negar que esa falta al minuto 9, él dice, minuto 8 y medio fue, que le pega la patada. Ya negar que fue falta, que eso no es lo peor, sino que si vos ves el partido, Fenwick, hay una jugada al minuto 40 que a Maradona le pega a la cara un trompazo, un codazo. Y eso no lo dice el señor Alvarito Morales, no lo dice Alvarito. ¿Por qué no decimos también que aparte de esa patada que claramente fue falta y bastante generoso el árbitro con la amarilla, porque era para más? ¿Por qué no decís que le pegó un trompazo a Maradona? Ah, que no conviene, ¿verdad? ¿Por qué no decís que cuando hace el gol Maradona con la mano, que sí, es verdad, es trampa, eso nadie lo niega? Pero ¿por qué no decís que cuando él va a protestar por esa mano de Maradona, él quiere hacer como el gesto de la mano, pero le quería pegar al árbitro también? Y por la calidad del video no se llega a ver bien si lo llega a tocar o no el árbitro, pero amaga a pegarle. Va muy agresivo ahí con el árbitro. Y casi que te digo una amarilla naranja, casi que roja. ¿Por qué no decís eso, amigo mío Álvaro Morales? Que sí, que hubo trampa Maradona en esa mano con la del Udinese, que él presume ahí lo del potrero con 5. Sí, es verdad. Por supuesto que ahí hubo trampa, nadie lo niega. Obviamente es trampa hacer el gol con la mano. Pero también es para los dios del fútbol, porque no es culpa tampoco de Maradona que el árbitro no la haya visto. O capaz que la vio, qué sé yo, no sé. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque es verdad, es trampa, eso no lo niego yo. Y esto sí va contra el argentino en el sentido de que dicen, no, Maradona a la mano, qué orgulloso, la mano de Dios. Y después contra Inglaterra, mismo rival, que te dicen, no, robaron el 66. Pará. Entonces Argentina tiene derecho a robar y los demás no. Vamos a ponernos de acuerdo. Obviamente que es trampa, yo estoy de acuerdo. Lógicamente. Ahora bien, ya la cobró, ya está. ¿Y sabes por qué te resalto esto de que no, mundial con la mano trampa? Lo que se olvida Álvaro Morales, que encima dice que Inglaterra jugó con miedo porque lo dejó pasar a Maradona en el gol. Lo que no tenés en cuenta cuando vos analizás el gol es que como Maradona tenía opción de pase, si vos lo vas a presionar a Maradona, dejás a Burruchaga, a Valdano o al compañero que sea libre, o a Negro Enrique. Dejás al compañero libre, entonces no sabés a quién tomar. ¿Por qué? Porque gracias, y ahí te das cuenta por qué los goles no te dicen todo, gracias al desequilibrio de Maradona, confundís a toda la defensa rival, porque no sabés si agarrarlo, tapar el pase, tapar al compañero. Si van dos con él, decís, vamos dos y se la sacamos. Pero claro, dejamos a uno libre.
No sabés qué hacer gracias al desequilibrio de Maradona. Eso se llama desarmar una defensa. Y además no tiene en cuenta el contexto, señor Alvarito, que como hacía tanto calor en México, igual que en el 70, obviamente va a costar más correr. Imagínate, con el calor que hacía en México, bajo el sol, no era fácil jugar ahí. Y ahora sí, Maradona te sacaba unas diferencias enormes, realmente enormes. Y el mérito que tiene el gol, y le quieren sacar mérito, no, porque se despegó, pero ten en cuenta la jugada. Y aparte, más pegados que nadie estuvieron con Maradona en ese mundial. Porque en todo el torneo lo masacraron a patadas. Que él dice, no, jugaban comido, no. La propia Inglaterra lo masacró a patadas. Mirate el partido con Italia, con Corea del Sur. Mirate el partido propio con Inglaterra, con los uruguayos, con los alemanes. Lo mataron a patadas en todo el mundial. Es que me hablan, no, es que robó a Argentina. Si fuera por tema de árbitros, todos los rivales de Argentina terminan con 3, 4 jugadores menos de las patadas que le pegan a Maradona. Y si terminan con 8, 9, 7 jugadores, ahí sí, Argentina encuentra más espacio, Maradona se luce más y gana todos los partidos 20-0. Y muchos hoy dirían que es la mejor selección de la historia, capaz que por eso, del fútbol en general. Se le haría más fácil con las patadas que le pegaban, si empieza a repartir y a sacar amarilla y rojas el árbitro. Imagínate si no lo perjudicaban a Argentina en ese mundial. Que si los arbitrajes eran justos en los partidos, todos los rivales de Argentina se van con 9, con 8, con 7. 1 menos, 2 menos, 3 menos, hasta 4 menos. Con todas las patadas que le pegaban a Maradona. Y me vienen a decir que los rivales le tenían miedo, que lo dejaban jugar. Por favor, Alvarito, mirate los partidos completos. Que encima dice con pasividad. ¿Qué pasividad le tenía a Maradona? Y ni hablar en toda la carrera en Italia también. Por eso es muy importante poner en contexto y ver los partidos enteros. Esto no se trata de decir Maradona el mejor de la historia o el mejor. No me interesa si Maradona es el 1 o el 2. No me importa. A mí lo que me interesa es analizar a un jugador y demostrar que está entre los mejores de la historia por los partidos completos, explicando su contexto. Y me van a decir, todos los videos lo mismo. Y sí es importante, porque te tengo que repetir 20 veces para que entiendas algo. Porque si no, tenés a un Álvaro Morales que viene a decir esta cosa de Maradona y no pone en contexto lo que eran los formatos de los torneos en Italia. No te pone en contexto cómo lo iban a marcar a Maradona en el 86. ¿Entendés? Patadas que son riesgos de lesiones graves, que él habla, no de recuperación rápida, no. Si a vos te parten la pierna a la mitad, una patada al aire, no te recuperás rápido. Maradona tuvo lesiones muy graves. Y es más, el que habla de lo que es las sustancias, lo perjudicó a la larga en la vida, lamentablemente. No fue una ayuda. No nos confundamos. No nos confundamos de eso. Pero no voy a entrar en tema de la vida personal, porque ni siquiera lo juzgo a Maradona por lo que hizo, no. Todos nos equivocamos, nadie es quien. Y lo que estoy diciendo es, sobre todo en la parte futbolística, que lo perjudicó. Por algo Maradona en los últimos años ya varias lesiones, porque ya su cuerpo estaba condicionado por el descuido que tuvo en su vida. Estaba condicionado y por eso tuvo menos constancia de los 30 en adelante. No fue solamente por suspensiones. Y no es una crítica a Maradona, lo vuelvo a decir. Es contar los hechos. No hay más que eso. Básicamente. Y esto es muy importante explicarlo. Entonces, imagínate que Maradona, aún así te hacía unas diferencias enormes, lo bueno que era. Y no necesitaba esperar a que sea más o menos disciplinado. A ver si jugar esta época, a ver si en esta época jugar y cómo no va a jugar Maradona. Si hoy te marcan con mucha más pasividad que antes. Dejémonos de joder. Por favor. Y así empieza este señor Álvaro Morales. Dios mío. En conclusión, Maradona sí. Tiene muchísimo mérito lo que hizo en Italia. Y no necesitó estar 10 años en Europa porque Maradona, toda la década de los 80, que son 10 años, y un poco más que eso también, contando un poquito los 70, un poquito los 90, estuvo más de 10 años a un nivel de lo mejor del mundo. Cuando te dicen que no fue regular, dejémonos de joder. No viste partidos enteros de Maradona. No los viste. A mí no me jodes, no. Por eso cuando te dicen no, regularidad, la tuvo. Con todas las complicaciones que había en esa época. De sistemas defensivos. De marcas personales. De agresiones empatadas. De lesiones que era más difícil recuperarse en aquel momento. No era más fácil, más difícil. Con la cantidad de partidos que eran mucho menos que en la actualidad. La eliminatoria jugaba 6 partidos, no 18 como ahora. Las ligas 30, no 38. 8 partidos menos. Anotátelo en el cuadernito, Alvarito, ¡8! Por favor. Y no 8 el youtuber, Gran canal. Hablo de 8 partidos enteros. Que obviamente condicionan, porque hay muchas menos oportunidades ahí.
Y eso no estoy afirmando de si hubiera jugado más cantidad, no me interesa eso. Te estoy hablando de lo que hizo en el contexto que le tocó jugar. Y el que es bueno siempre. Maradona es bueno en los 90, 70, 80 y los 2000. Porque los grandes jugadores no tienen época. Podrán tener más o menos numeritos, que es la basura del marketing que le gusta a la gente. Pero si hablamos de fútbol, a Maradona le sobraba. Con más o menos condicionantes. En selección, en clubes, donde quieras agarrarlo. No tenés dónde agarrarte. Pero como siempre, los mismos argumentos repetidos por esta gente de las redes sociales. Si querés opinar, si querés comentar respecto de Maradona, y si realmente crees que solamente es un tramposo y nunca le pegaron, si realmente crees que era solo pasividad, si realmente crees que está mal que haya hecho pocos goles relativos, pocos goles en Italia, sin poner en cuenta el contexto, ponenlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.